¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente... No, espera, para. Ahora sí. ¿Cuántas veces hemos querido meterle música a nuestros videos, pero la verdad no sabemos de qué manera es la adecuada y siempre terminamos tapando nuestra voz? Por eso es que te voy a dar 3 tips para que mejores el audio de tus videos. Yo soy Juanjo, bienvenidos a un video más. Algo que no acabamos de entender es que cuando nosotros ocupamos la palabra audiovisual siempre nos enfocamos más en lo visual que en el audio, y es un error bastante grave cuando nos dedicamos a grabar. En videos anteriores como el que te estoy dejando, te he mencionado que podemos tolerar un video de pésima calidad pero con buen audio, pero no soportamos todo lo contrario, o sea, un video con pésimo audio. La verdad sí se nota aunque no lo quieras creer. Y con esto te compruebo que la verdad sí cambia el audio de un video. Y también nos hemos dejado influenciar creyendo que debemos de tener un micrófono bastante caro para poderle dar profundidad y brillo a tu voz. O sea, para que se escuche sexy. Y aquí te voy a demostrar cómo le puedes hacer para eso. Si bien es cierto que el micrófono influye mucho dependiendo del material con que esté construido, lo cierto es que cualquier micrófono de cualquier marca y de cualquier precio te puede ayudar para mejorar la calidad de audio de tu video. Y para esto vamos a utilizar un compresor. Esta es por 2 razones. Uno, porque en muchas ocasiones cuando nosotros estamos grabando videos siempre tendemos a elevar la voz y saturamos completamente nuestro audio. Y la otra parte es que nos alejamos demasiado y a veces no nos escuchamos correctamente. Entonces lo que va a hacer este compresor es que va a mantener el audio en un nivel parejo de tal manera que no afecten los altos y los bajos niveles de audio. Pero si excedemos el uso del compresor, corremos el riesgo de que pierda la naturalidad nuestra voz. Pero ya fue mucho bla y mejor te enseño cómo se hace. Vente. En Premiere Pro nos tenemos que ir a esta pestaña que dice ventana, ya que si lo tienes en inglés dirá window. De ahí nos vamos a mezclador de pista de audio. Ahí nos van a aparecer las pistas de audio que tenemos en el proyecto. Le damos clic en esta flechita y en cualquier slot o espacio, como lo quieras ver, le aplicamos un compresor multibandas. Esto va a comprimir tanto la voz que se va a escuchar muy grueso y muy fuerte. Por eso le vamos a bajar aquí el volumen en -3 decibeles o hasta -5 está correcto. Y todo lo demás lo dejamos como está. Y listo, todo lo que está en esta pista quedará comprimido. Nada más no te me vayas a pentontar y fíjate bien que la pista sea donde está tu voz. Y ahora sí, presume tu voz sexy. Este problema que vamos a ver a continuación de verdad que es desde los orígenes de derechos de autor, y que si tú no sabes dónde conseguir tu música para los videos que estás grabando, que estás editando, vete aquí y ahí te doy unas buenas recomendaciones para que no tengas tantos problemas. Casi siempre tenemos una relación tóxica con la música porque si le subimos el volumen nosotros no nos escuchamos. Si en cambio le bajamos el volumen, en muchas ocasiones no nos escuchamos aún así. ¿Qué pasa? Esto nos da como resultado que la herramienta de volumen no es la que debemos de utilizar. Cuando escuchamos una canción podemos percibir todos los instrumentos que en conjunto la están armando, pero hay un instrumento que sobresale de toda la canción y es la voz. Pero si pudiéramos separar todos los audios de esa canción, nos daremos cuenta que las voces no están al mismo volumen de todos los instrumentos y aún así resalta. ¿Pero por qué sucede eso? Porque se utiliza un ecualizador que es el fiel acompañante de un productor musical. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque debes de comprender y entender que un ecualizador lo podemos dividir en 3 partes. Bueno, aquí son 6. 3 partes: graves, medios y agudos. Aquí viene lo que nos interesa. Nosotros nos enfocaremos en los medios, que si subimos esta frecuencia, muy posible van a tapar nuestra voz. Pero si nosotros bajamos este nivel y ponemos un correcto volumen, vamos a tener música y nuestra voz empalmadas adecuadamente. Esto es mucho más suavecito. Y la explicación de esto es porque la música ya va a estar enfocada en los graves y en los agudos, y en la parte media estará combinada la música
con nuestra voz. Por eso es que aquí es en donde debemos de aprender a combinar y hacerlo correctamente. Pero, otra vez, yo te voy a decir cómo se hace. Buscamos el efecto de audio que en todos los programas se llama EQ, pero por si las dudas, búscalo como ecualizador. Ahí activamos un punto de modificación y lo movemos un poco para abajo. Asegúrate también que sea hacia abajo, pero al centro. Pero lo que queremos es bajar todo el rango de medios, así que vamos aquí abajito y ampliamos la bajada con este número. Y después nivelamos el volumen como se nos pegue la gana. El chiste es que se escuche bien ambas cosas, la música y tu voz. Qué fácil, ¿no? Si te está siendo de utilidad lo que estás viendo en este video, suscríbete si no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, pues compártelo, no te cuesta nada. El audio es el complemento forzoso para poder mandar el mensaje correcto de nuestro video. De ahí que viene el término audiovisual. Por eso es que no lo podemos dejar a un lado, porque nosotros cuando grabemos un corto, un sketch o cualquier otro proyecto, debemos de utilizar, mejor dicho, vamos a utilizar diferentes tipos de sonidos. No solo para apoyar auditivamente la escena, sino para reemplazar sonidos que ayudarán a darle el empuje a los efectos visuales. Si tú grabas para YouTube, de verdad que te va a ayudar muchísimo que le des ese pequeño toque de sonido cuando entre en tus redes sociales o con cualquier movimiento que tú estés realizando. Inclusive en las transiciones también te pueden servir esos pequeños toques de sonido. E inclusive tú le puedes meter sonidos en postproducción que tú mismo lo puedes crear. De hecho, te doy un ejemplo, mira. ¿Te diste cuenta lo que hice? De hecho, te doy un ejemplo, mira. El sonido que acabas de escuchar no lo hice en la grabación original, sino en postproducción, simplemente para que te diera un ejemplo de lo que tú puedes hacer muy fácil y tú mismo. Todo suma y los efectos de sonido te ayudarán a que tu video tenga un impacto diferente. Toma eso en cuenta. Pero si lo utilizas mal, todo quedará sin sentido. Si te gustó este video, no te vayas sin antes poner esa manita de color azul. Y en el siguiente video responderé algunas preguntas que ustedes mismos me harán. Así que aquí abajo en los comentarios, déjame la tuya para que aparezca en el siguiente video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Compártelo para que ella te ame más. Nosotros nos vemos en el futuro. Bye. Let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up.